Buenos días a todos, gracias por estar nuevamente con nosotros en esta clase de vensígueme.online, auspiciada por Enlace de Fe, que ya llevamos bastante tiempo con todos ustedes teniendo estas clases cada semana. Y ha sido una época increíble en que hemos aprendido mucho y gracias a los que comparten durante la semana, a los que comentan en esta clase. Hoy día mismo ya vemos que muchos están saludándonos desde sus lugares, así que eso se agradece y estamos contentos de que esta clase se ha extendido por muchas personas, en muchos países. Y a pesar de que no es un programa oficial de la iglesia, sí estamos muy cuidadosos de poder entregar inspiración de la buena forma, siempre dando las citas de las cosas que hablamos, las citas oficiales y comentando desde la perspectiva de la inspiración, no entrando en polémicas ni nada de eso. Así que ha sido una gran experiencia. Hoy día la clase, debo confesar que me encantó, es de Elamán del 7 al 12 y desde el 24 al 30 de agosto y se nos va agosto nuevamente. El tiempo sigue pasando muy rápido. Como aparece en la imagen ahí de la clase, está ahí la torre en el jardín de Nefi, un evento sumamente importante y trascendental relatado en esta clase. Espero que hayan podido leerlas en sus hogares porque hay muchas cosas que sacar de estas historias. Hoy día nos vamos a enfocar más en los principios que la historia, la vamos a resumir un poquito para enfocarnos más en aquellos principios. La clase se llama Acordarse del Señor. Ya habíamos mencionado un poquito en la clase pasada el término acordarse, que se repetía mucho en la clase pasada en algunos capítulos, hoy también aparece en algunos, y la importancia que tiene de estar recordando continuamente los principios del Evangelio. Vamos a echar un review, una revisión rápida aquí de la clase. Aquí habla de Nefi y Leí, que recibían revelaciones diariamente, un tema trascendental dentro de la clase, el recibir revelación. Y acá dice diariamente. Y es interesante que en la compilación se está considerando esa palabra diariamente. Le está dando importancia a que la revelación tiene que ser un alimento, algo diario. Y se destaca mucho, además de la historia, algunos temas como la revelación mediante un profeta. Vamos a ver en esta clase que los profetas incluso se les daba el poder para sellar. Tenemos también otros temas que son los milagros, las señales que pueden ayudar a la fe, pero no son el sustento de la fe verdadera, ¿cierto? La meditación, un gran tema que aparece en un par de versículos, la inconstancia del hombre, etc. Bien, entonces, como lo hacemos regularmente, vamos a ir directo a las escrituras en el Amán 7. Aquí parte un nuevo segmento, por así decirlo, de escrituras. Hasta el capítulo 16 se habla de la profecía de Nefi, el hijo de Elamán. Dios amenaza al pueblo de Nefi con visitarlo en su ira hasta su entera destrucción, a menos que se arrepienta de sus iniquidades. Dios hiere a los del pueblo de Nefi con una peste, se arrepienten y vuelven a él. Y se menciona al final, de hecho en la próxima clase vamos a hablar de Samuel y sus profecías ya muy cercanas a la venida de Cristo. Bien, entonces ellos, Nefi y los demás, habían ido a predicar a la tierra del norte y ya tuvieron que volver. Lamentablemente la razón por la que volvieron está aquí, es porque en el 3 dice que rechazaron todas sus palabras, no pudieron permanecer más en ellos, no había progreso y avance. Volvieron a Zaremla entonces y se relata que Nefi tuvo aquí vio la realidad que estaba viviendo el pueblo nefita. Los ladrones de Gadiantón habían prosperado tanto que habían usurpado el poder y autoridad y estaban haciendo cosas muy injustas dentro del pueblo. Y eso obviamente causó pesar en Nefi. Dice que cuando vio esto, su corazón se llenó de dolor
Y hubo aquí una exclamación bastante extensa, incluso en este capítulo, que aquí él empieza como a dar su lamento. Incluso él hubiera deseado vivir en la época del Nefi I, dice en alguna parte. Aquí las personas se dieron cuenta que él estaba en ese jardín, en la torre, lamentándose. Pasaron varios por ahí y vieron que derramaba su alma a Dios. Me encanta esa frase, derramar el alma a Dios. No necesariamente siempre se resume como estaba orando. En este versículo se va un paso más a lo que es la oración, derramar el alma a Dios. Después, entonces empieza a hacerle algunas preguntas inquisitivas a las personas de por qué se maravillan, y del pesar que él siente en su corazón, y empieza a extenderles la invitación a arrepentirse, que es lo que siempre vemos que hacen los profetas. Y les declara la realidad que vamos a ver que no les gustó al pueblo. A nadie le gusta que le recalquen ciertos sus errores, sobre todo cuando ya hay cierto nivel de errores repetitivos y de caer en el orgullo, como solía hacerlo este pueblo. Entonces se enojaban con él. Y él les habla claro, les dice todo el error que están cometiendo el pueblo, para ser alabados por los hombres, obtener lucro, etc. En el fondo, afanarse por las cosas que no trascienden. Y les declara proféticamente lo que va a pasar si no se arrepienten, cosas que ya había dicho. Entonces el 23 es clave porque dice, a nombre del Señor, no manifestaré mi fuerza a los inicuos, a uno más que al otro, salvo a los que se arrepienten. Entonces les está diciendo que el Señor les va a abandonar de esa protección y esa fuerza que el Señor les daba antiguamente y no tan antiguamente. Recientemente, en las décadas pasadas, el Señor los había favorecido en las guerras, incluso ante tantos pueblos, ante tantos lamanitas, que eran un pueblo mucho más grande en número. Aún así el Señor los protegía. Dice que será mejor para los lamanitas que para vosotros, a menos que os arrepintáis. Recordemos que en la clase pasada vimos ese quiebre en el cual desde ahora en adelante los lamanitas iban a estar mucho más cerca del Señor en general que los nefitas. Hablando de los nefitas convertidos al Señor y que estaban recibiendo el Evangelio de mano de estos misioneros. Bien, entonces les declara todo lo malo que les va a suceder, y les da un testimonio. Por supuesto, el inicio del capítulo 8 es lo que uno tendría que esperar, ¿cierto? Que entonces se enojaron. Habían incluso jueces, eran parte de esta banda de Gadiantón, que se llenaron de ira. Entonces, a través de exclamaciones, preguntas, tratan de incitar al pueblo contra Nefi, tratando a Nefi de un vilipendiador, por así decirlo. Y entonces gritaron al pueblo, dice el 5, ¿por qué permitís que nos injurie? Etcétera. Y como dice el resumen más arriba, después lo que más habla este versículo es mencionando a profetas como Abraham, Moisés, Enoc, Esías, Isaías, Jeremías, Leí y Nefi como testimonios adicionales al que Nefi mismo está dando aquí, Nefi hijo de Lamán, sobre Cristo y sobre el Evangelio que se está predicando. Es algo que cada profeta ha hecho en el libro de Mormón, no solo hablar de sí mismo y sus experiencias de conversión personales, también siempre es acompañada su enseñanza a través del testimonio de otros, y eso causa mucho poder. En lo posible es bueno que esté acompañado por alguien, como era Alma y Amulek o Amón con los que andaba, y esa es una ventaja cuando hay una segunda voz que testifica. En este caso, Nefi estaba solo y empezó a testificar a través de las palabras de los demás. Más abajo aquí, obviamente, empieza Nefi a seguir enseñando, digamos, a través de también preguntas reflexivas, y de la vida que uno puede obtener a través de seguir al Hijo con este símbolo de vida de una serpiente, ¿cierto? Que fue levantada.
Nuevamente, esta es por segunda o tercera vez creo que se menciona en el libro de Mormón esta historia de lo fácil que es mirar y vivir, mirar al Hijo y vivir con fe. Entonces se siguen mencionando profetas y al final de este capítulo sucede que en el versículo, en el 27 creo que era, sí, les da una profecía bastante difícil de creer, así como de golpe cuando si él les dice, id al asiento judicial e investigad, y aquí vuestro juez ha sido asesinado y hacen su propia sangre, y que lo ha asesinado su hermano, que ambiciona ocupar el asiento judicial. Por supuesto que eso iba a golpearles a todos los hombres que estaban ahí, y iba a ser algo drástico que iba a cambiar la forma en que veían a Nefi con el tiempo. Luego de algunas también dudas que surgieron entre medio. Pero después de todo vamos a ver cómo el Señor protege a sus siervos que profetizan en el Espíritu y cómo esto al final es un testimonio fuerte, ineludible, de que son hombres llamados por Dios. Entonces, en el capítulo 9, este no lo vamos a ver tan en detalle, pero en este capítulo está toda esta historia. Y yo les confieso y quisiera invitarles a que ustedes, si tienen tiempo y no lo han hecho aún, puedan leer este capítulo 9. Porque mientras yo leía este capítulo 9, sobre todo en la instrucción que el profeta le da a los hombres después, para que vayan a indagar y a encontrar al asesino, desde el versículo 26 en adelante, yo ahí me di cuenta que realmente el libro de Mormón es escritura traducida y el Espíritu me lo testificó en el corazón. Y el leer solamente una historia, tratando de entender cómo José Smith estuvo ahí recibiendo revelación para traducirla, y ver cómo todo este diálogo, lo que Nefi tenía en la mente para poder lograr que estos siervos o estas personas nomás del pueblo de Nefi que estaban siendo incrédulos, lograran creer a través de un diálogo que incluso ya estaba en su mente y que sabía que iba a suceder. Esto es algo milagroso y quisiera invitarlos a todos ustedes a que puedan leer Lamán 9. Les resumo solamente que aquí obviamente fueron algunos hombres a ver, encontraron efectivamente al juez muerto. Hay ahí una historia también después con asombro, estos que encontraron también caen a tierra, después son culpados como si hubieran sido los asesinos, vuelven a Nefi y empiezan como a tratar a Nefi de un impostor que a lo mejor se quedó de acuerdo con alguien para que mataran al juez y él tratar de hacerse el profeta. Dudaron hasta de eso, pero después de esa duda, ¿cierto? Aquí dice que por inspiración Nefi identifica a Seantum como el asesino. Entonces, después de todo esto, como dije desde el versículo 26, les dan instrucciones claras de lo que tienen que hacer y lo que le tienen que preguntar a la persona, al asesino, para que se den cuenta que no están coludidos. El diálogo, lo que él iba a responder, todo esto profetizado al detalle. Y que se iba a llenar de miedo, etcétera, muchas incluso reacciones que iba a tener este asesino. Entonces, después de que el pueblo se dio cuenta que todo esto que sucedió, Nefi lo sabía desde antemano, al final la causa fue del 39 al 41, la reacción digo. Hubo algunos de los nefitas que creyeron en las palabras de Nefi y hubo también algunos que creyeron por causa del testimonio de los 5. De estos hombres que habían sido acusados de ser asesinos cuando solamente se asombraron de que efectivamente el profeta había acertado al acontecimiento. Porque estos se habían convertido mientras estuvieron en la prisión. Y hubo algunos de los del pueblo que dijeron que Nefi era profeta y hubo otros que dijeron que es un dios. A ese grado llegó la credibilidad después de este suceso. Por eso les comenté hace un momento que el Señor se vale de estos medios para, como un testimonio poderoso e ineludible de que Él envía a sus siervos.
Lamentablemente el pueblo siempre va a caer en el orgullo en estas historias que hemos estado viendo y luego después vuelven a dudar de un profeta a pesar de las señales. Nos hace recordar un poco al Nefi primero con sus hermanos que aún viendo ángeles, siendo amonestados por ellos, volvían a caer en la incredulidad y en la testarudez, en la ociosidad, etc. Entonces, por eso esta clase se cierra en el Amán 12 hablando de la inconstancia del hombre. En el capítulo 10 entramos ya a la parte que más me interesa tratar en estos minutos, que no quiero alargarme tanto en las clases para dejarles tiempo a ustedes en familia. Entramos ya a hablar de la doctrina misma y de las cosas que más nos conviene llevarnos en el corazón. Primero, estos versículos al inicio del capítulo 10 habla de la meditación. Nefi se dirigió a su propia casa, pero meditando. Y mientras iba allá, iba desanimado, cuenta el relato, mientras meditaba, llegó a él una voz. Y aquí esta escritura es muy hermosa porque contiene una de las más grandes promesas que yo he visto que el Señor ha entregado a un hombre en la tierra. Bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado, y no les has tenido miedo. Y aquí me hace recordar esta frase, la subrayé, la destaqué porque me recuerda a mi misión, que cuando era un misionero de pocos meses, pocas semanas, inexperto, ¿cierto?, en lo que era incluso tocar puertas, a veces tenía temor. Es increíble que a veces nos dejamos llevar por lo natural, que es el temor continuo de que, ¿cómo voy a seguir tocando si ya me cerraron la puerta? Esta persona fue mal educada. ¿Cómo voy a soportar si otro más me hace lo mismo? En el fondo uno va adquiriendo un miedo y como que lucha, un misionero joven sobre todo, lucha continuamente en el día a día contra ese temor de quizás qué va a pasar, por qué mejor no descanso aquí nomás con mi compañero, no nos compramos un helado y lo disfrutamos, y da ese miedo como de qué va a pasar a esta persona, no quiero contender tampoco, me va a dar otro portazo, etcétera. Y aquí dice que no les has tenido miedo. Recordemos cómo partió esta clase en el Amán 7 recién. Vimos, ellos habían ido a la tierra del norte, pero volvieron a Zarahemla porque nadie les escuchó, fueron totalmente rechazados. Entonces, qué importante las palabras que esta voz del Señor le está dando y le está reconociendo a Nefi su trabajo infatigable. No les has tenido miedo, ni te has afanado por tu propia vida. Antes bien has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Eso es poner efectivamente a Dios en primer lugar. Yo agradezco que está esta escritura aquí, como dije, después de una situación en la que poco antes el profeta había tenido que enfrentar rechazos tremendos. Porque yo sé por experiencia, y todos los que han servido misiones o que han participado en la obra misional de alguna forma bien activa, se dan cuenta que el predicar el Evangelio es para valientes. Hay que tener valor, hay que tener coraje interno y fuerzas y ganas para vencer el desánimo y el miedo al fracaso sobre todo. Porque por un lado tenemos en la mente y en el corazón que esta obra jamás va a fracasar. Y por otro lado tenemos ese miedo de que quizás no lo estamos haciendo tan bien nosotros para que nos fracase. Entonces siempre tenemos ese miedo, pero acá el Señor mismo vio que Nefi no lo tenía. Para mí este Nefi, hijo de Amán, es uno de mis mejores ejemplos para vencer ese temor. Y porque has hecho esto tan infatigablemente, he aquí, te bendeciré para siempre, y te haré poderoso en palabra y en hecho, y en fe y en obras. Palabra, hecho, fe, obras. Si uno lo quisiera poner como en cuadrantes, está hablando de la fe y palabras como algo muy relacionado, así como los hechos son las obras, también, ¿cierto? Las palabras traen fe.
si al grado de que todas las cosas te serán hechas según tu palabra, según esa fe, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. Esta es una enseñanza demasiado poderosa, potente, que si la entendemos vamos a progresar mucho en nuestra vida. Vamos a saber qué pedir, cómo hacerlo, cómo estar alineados a la voluntad del Padre. Y me encanta una escritura que está en Doctrina y Convenios 46, que dice: el que pide en el Espíritu, pide según la voluntad de Dios, por tanto es hecho conforme a lo que pide. Es así, hermanos, si nosotros estamos en el Espíritu, estamos sintonizados con Dios, nunca vamos a pedir algo que no sea justo, algo que no se ajuste a la voluntad del Padre. Entonces tenemos que entender de forma clara, nos conviene entender qué significa pedir en el Espíritu, o qué significa la frase en el Espíritu. Porque de hecho en el versículo 17 más abajo, dice que Nefi, así fue en el espíritu de multitud en multitud. Entonces se menciona esa frase de en el espíritu. Cuando nosotros pedimos en el espíritu o cuando nosotros andamos en el espíritu, involucra bastantes cosas, y una de las más importantes es la dignidad. Es el estar en un estado que permita al espíritu no solo tocarme así como un roce de espiritualidad eventual, sino que yo me transforme en un templo para que habite en mí y more y se quede en mí. Eso hace que yo esté en el Espíritu. Es por eso que estos versículos iniciales de que Nefi dirigiéndose a su casa, pero meditando sobre las cosas que le había manifestado el Señor, vienen a ser demasiado relevantes para estar en el Espíritu. Yo no voy a lograr esa sintonía de golpe o por magia o por simplemente la gracia de Cristo. La gracia no nos va a traer lo que tenemos que hacer nosotros, y nadie lo puede hacer por nosotros, que es esforzarnos por tener esa comunión. Entonces necesitamos hacer nuestra parte para invocar los poderes del cielo, como se ha dicho en otros aspectos, y otras autoridades también lo han pedido. Y me encanta una cita de uno de los consejeros del presidente Kimball, el presidente Marion G. Romney. Él dijo algo que espero que les quede resonando en sus mentes por mucho tiempo. Cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús, pidiéndole cosas personales específicas, deberíamos sentir en lo más profundo del alma que estamos dispuestos a someter nuestra solicitud a la voluntad del Padre Celestial. Llegará el momento en que conoceremos la voluntad de Dios antes de pedir, y entonces todo lo que pidamos será preciso, todo lo que pidamos será correcto, cosa que sucederá cuando, como resultado de vivir rectamente, gocemos de la compañía del Espíritu de tal forma que nos indique qué pedir. Yo sé, hermanos, que el pedir lo que está en nuestro corazón, los deseos profundos de mi ser, que nacen quizás como pensamiento del corazón, como habíamos hablado de que el corazón también tiene esos pensamientos que dice el Proverbios. Y yo sé que eso está bien, que nosotros las cosas que deseamos desde el alma, porque el corazón es la expresión de nuestro espíritu, y es necesario hacerle saber nuestras necesidades naturales también y espirituales a nuestro Dios, por supuesto. Pero hay otra forma más avanzada y elevada de pedir, y estamos hablando de esta aquí, de pedir en rectitud. Eso también es pedir en el Espíritu, de tal forma que nos indique que pedir el Espíritu. No solo nuestro corazón, desde nuestras entrañas espirituales, lo que nos dice nuestro espíritu, sino lo que dice el Espíritu Santo, que es un ente externo que puede, como dije, morar en nosotros si somos un templo en el cual podemos darle un espacio para que se mantenga ahí y nosotros podamos entrar en esa comunión. Esa misma comunión que Jesucristo explicó que tenía con el Padre en Juan 7. Él deseaba que todos fueran uno
así como Él y el Padre eran uno. Esa comunión es lograble. Yo sé que hay una comunión más avanzada entre Cristo y Dios porque componen una Trinidad misma, pero Él lo dio como un modelo para que nosotros también seamos uno con el Espíritu. Y me encanta esto, lo quiero volver a leer, donde dice: llegará el momento en que conoceremos la voluntad de Dios antes de pedir. Es por eso que es relevante la revelación continua. La clase de Ben Sígueme hoy día hablaba de eso. Y recién leímos esa parte que decía que muchos recibían revelaciones diariamente. Esta revelación, el conocer la voluntad de Dios, incluso antes de pedir, debe ser algo diario. Y eso, al entender eso, no nos va a parecer tan asombroso, digamos, lo que viene después, que dice que todas las cosas te serán hechas según tu palabra. Claro, ahí uno dice: wow, qué gran bendición se le dio a Nefi, por supuesto fue grande. Pero si entendemos que lo que sigue, que porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad, ahí obviamente se entiende todo, porque Nefi está en comunión con el Espíritu, está en armonía total. Por lo tanto, una cosa va a llevar a la otra. Él todo lo que va a pedir, Él no va a pedir cosas extrañas, cosas injustas, cosas dominantes, como los jueces de ese pueblo querían hacer, dominar al resto, nada de eso. Él iba a pedir en el Espíritu. Entonces, por eso esta promesa es sellada, dice: he aquí tú eres Nefi y yo soy Dios. Te lo declaro en presencia de mis ángeles. Qué hermosa forma de expresión y de sellar una promesa. Cualquiera podría decir: tú eres Nefi y yo soy Dios. ¿Qué es eso? Está diciendo algo obvio. Pero la verdad es que esa es la forma en que Jehová en el Antiguo Testamento firmaba una declaración. Ponía su huella, ponía su declaración de que eso iba a suceder sí o sí, sin otra opción. Tal como Él dice que Él está obligado cuando hacemos lo que os digo, cuando hacemos lo que Él dice, ¿cierto? Entonces de esa forma Él también en muchas escrituras de Deuteronomio, de Reyes, etcétera, en muchas partes del Antiguo Testamento van a ver eso: yo Jehová, o yo soy Jehová, quien te lo dice, etcétera. Porque esa era una forma de declarar que al menos los profetas lo describían así en el hebreo original. Tendrás poder sobre este pueblo y herirás la tierra con hambre y con pestilencia y destrucción de acuerdo con la iniquidad de este pueblo. Te doy poder de que cuanto sellares en la tierra sea sellado en los cielos, y también lo que desatara, ¿cierto? Ese es el poder de los profetas. Hoy en día seamos muy agradecidos de tener un profeta como el presidente Nelson. De verdad, es una bendición tremenda que tenemos, y la promesa que se ha dado en esta última dispensación, que no habrá más momentos en esta tierra sin que Él tenga un profeta liderando, 12 apóstoles, hasta su venida. Y le sigue hablando, dándole explicación al poder de la palabra que iba a tener, dándole ejemplos, que lo que Él dijera iba a suceder, y son ejemplos muy sorprendentes. Entonces, así sucede que al final de este capítulo, aún así se habla de que endurecieron sus corazones las personas, ¿cierto? Lo vituperaron y trataron de apoderarse de él para arrojarlo en prisión, pero no pudieron porque él estaba en el Espíritu. Y dice en el 16 al final que el Espíritu lo arrebató y lo llevó de entre ellos. No podían aprenderlo. Eso es materia de otro análisis, las veces en que se habla de Jesucristo o de otro profeta como Nefi o otros más en la Biblia que eran arrebatados del lugar. Y bueno, arrebatar es sacar a alguien rápidamente, pero eso es materia para otro análisis. Bien, capítulo 11 dice que Nefi persuade al Señor a que cambie la guerra por el hambre. Él se dio cuenta de que esta iniquidad era un poco imparable si no había un poquito más quizás de misericordia o otra forma de ayudarlos. Lleno de amor, pide esto. Entonces
así pasa que el clamor de Nefi se expresa en el 4. Oh Señor, no permitas que este pueblo sea destruido por la espada, más bien, oh Señor, haya hambre. Y eso se relaciona un poco con lo que el mismo Señor le había dicho recién en su promesa, el Señor que ya conoce todas las cosas desde antes. Bien, entonces así pasó, hubo hambre y paró la guerra, ¿cierto? ¿Por qué? Por el hambre. Y el 7 dice que empezaron a acordarse del Señor su Dios. ¿Por qué? Porque estaban a punto de morir de hambre. Eso es lamentable. Bueno, igual es bueno siempre que, independiente de las circunstancias, el pueblo se acuerde del Señor, pero es lamentable que lo tengan que hacer solo cuando están arriesgando su vida. Entonces empezaron a reaccionar, a decir, bueno, este Nefi, quizás este profeta nos puede ayudar. Se acordaron, ¿cierto?, un poquito del Señor. Y entonces Nefi clamó otra vez. Y este versículo me encanta y dice, oh Señor, he aquí, este pueblo se arrepiente y ha exterminado de entre ellos la banda de Gadiantón. Entonces aquí ya empieza a dar como un argumento en su oración. Y empieza a pedir directamente que se aparte la ira, que se apacigüe el enojo, que la desvíe la ira, ¿cierto? Y en el 13 pide directamente que envíe lluvia. Él no pide simplemente como se acabe el hambre, sino ya él intenta decirle al Señor cómo debería ser, en la forma. Le da la idea completa. Y en el 14 dice, oh Señor, tú escuchaste mis palabras cuando dije, hay hambre, para que cese la destrucción por la espada, y sé que también en esta ocasión escucharás mis palabras, porque dijiste, si este pueblo se arrepiente, lo perdonaré. Oh Señor, tú ves que se han arrepentido a causa del hambre y la peste y la destrucción que les han sobrevenido. Yo estoy aquí marcando ciertas palabras que me dan indicios del modelo que hace varios meses ya, en una de las clases anteriores que trataba un poco este tema, les había adelantado esta escritura de la Man 11 como un modelo de oración de Nefi, que es muy particular y muy efectivo, que si todos aprendiéramos a orar como Nefi con este nivel de razonamiento y de persuasión, porque claro, el inicio del resumen decía Nefi persuade al Señor, según estos primeros versículos, pero la persuasión se evidencia más aún en estos versículos que estamos viendo ahora. Tú escuchaste, está hablando del pasado. El Señor ya había escuchado antes, por lo tanto Él le está recordando eso al Señor. Y sé que también en esta ocasión le dice, escucharás. Eso es persuadir. No es para nada obligar, ni menos, porque sería como iluso tratar de obligar al Señor. Y dijiste nuevamente, le habla del pasado, y aquí en el 15 dice, tú ves que le empieza a decir la situación actual, a pesar de que Él conoce todo, ¿cierto? Y ahora, Señor, no apartarás tu ira y probarás otra vez si te servirán. Entonces, en base a todo esto que pude aquí destacar, quise llamarle el modelo de oración, ¿cierto?, de Nefi, hijo de Lamán, que está basado en la persuasión. ¿Y esto qué quiere decir? Que las razones o el por qué sí son extremadamente relevantes para transformar una oración común y corriente en una oración poderosa. Pero ¿por qué es necesario darle razones al ser que todo lo sabe? Una cosa, hermanos, es saber que Dios sabe todas las cosas. Por lo tanto, uno diría, yo no tengo motivos para decirle nada, pero la otra cosa es vivir eso. La otra cosa es pasar a través de mis sentimientos, de mis emociones, de mis razonamientos para expresarle al Señor, hacerle saber que yo soy un ser pensante y con sentimientos, y hacerle saber lo que yo estoy sintiendo, a pesar de que Él lo sabe. Pero el hecho de que Él lo sepa no me excluye a mí de mis acciones personales, como una inteligencia que soy, como un espíritu, un alma viviente. Por lo tanto, tenemos que darle razones, y esa es la mejor manera de persuadir, de hacer que el Señor efectivamente me responda a la oración y me bendiga.
Quizás en algún momento vamos a hacer alguna... de hecho hay otras oraciones que restan en el libro de Mormón, en las cuales vamos, en las historias siguientes, clases siguientes, vamos a ahondar en este tema, pero les dejo por ahora eso, que pensemos en nuestra forma de orar, porque no es llegar y como recién dijimos, pedir simplemente lo que se nos ocurre, porque hay que primero pedir en el Espíritu, como lo hacía Nefi, para que recibir esa promesa de que el Señor efectivamente nos va a dar, porque sabe que no vamos a pedir algo contrario a su voluntad. Otra cosa es pedir con fe, porque tampoco podemos dar a entender como un hágase tu voluntad total y que no se haga mi voluntad, ¿cierto? Así como yo quiero esto, pero yo sé que tu voluntad es otra, por lo tanto, claro, ahí no estarían ajustadas las oraciones, las súplicas, ¿cierto? Lo importante es que estén alineadas y que yo sepa que mi voluntad se va a alinear con la voluntad del Padre. Y de esa forma es como el Señor puede bendecirme. Entonces lo que va a pasar acá es que el Señor efectivamente un año después, dice, en el año 76, el Señor envió esta lluvia. Tampoco la bendición fue inmediata, así como oró el profeta y dijo amén y cayeron gotas. El Señor sabe la forma en la cual nos bendice. Y eso también es prueba de fe que nosotros tenemos que dar. Nefi siguió adelante, por supuesto, no, con ese nivel de espiritualidad que él tenía y ese conocimiento y relación con el Padre. No iba a dudar en los meses que a lo mejor todavía había sequía. Él sabía que el Padre le había escuchado su oración y sabía de esa promesa. Por lo tanto, esperó el año 76. Apartó esta lluvia. Versículo 19 habla de este Leí, que no era menos grande que él. Recordemos que ambos habían sido partícipes de grandes milagros de protección del Señor y de predicación. El pueblo empezó nuevamente a prosperar en toda la tierra circunvencina y año 76 hubo paz, etc. Pero algo pasó en el año 80 aquí. Y aconteció que en el año 80 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi hubo un cierto número de disidentes nefitas. Siempre pasa esto, que ya estaban con los lamanitas y empezó esto de asesinatos, robos, el pillaje de siempre. Y el 26 dice que en el término de no muchos años, desde el 80, ¿cierto?, se convirtieron en una banda nuevamente y llegaron ellos ahora a ser los ladrones de Gadiantón porque buscaron esos planes secretos que habían ocultado más arriba, ¿cierto? En el año 75 fue, a ver en qué versículo era. Sí, aquí dice, oh señores, aquí este pueblo se arrepiente y ha exterminado de entre ellos la banda de Gadiantón. La habían hecho desaparecer. Pero imagínense, 5 años estuvo desaparecida para que en el 80 y enseguida volviera nuevamente esta banda que en la clase pasada vimos por profecía que iba a ser declarada como la verdadera perdición del pueblo de Nefi. No habría sido si efectivamente estos 5 años hubieran sido mucho más y eternos, pero lamentablemente el pueblo nuevamente se ensegueció y empezó a haber disensión. Cuando la unidad se acaba, el pueblo también se acaba, las bendiciones del Señor, la protección y la fuerza que les da. Bien, entonces así concluye por ejemplo el 82, empezaron otra vez a olvidarse del Señor, etcétera, y así pasaron los años con orgullos e iniquidades. Por eso es que esta clase termina con el capítulo 12, que habla de toda esta inconstancia, insensatez, incluso la insignificancia, que aquí quiero saltarme de inmediato. Bueno, el versículo 1 no me lo quiero saltar porque y así podemos ver cuán falso e inconstante es el corazón de los hijos de los hombres. Sí, podemos ver que el Señor en su grande e infinita bondad bendice y hace prosperar a aquellos que en Él ponen su confianza. Esta es una escritura resumen clave, inserta aquí para darnos a entender que podemos ser dignos de la prosperidad si nosotros confiamos en el Señor. Pero si no, obviamente nos damos cuenta de la inconstancia que tenemos nosotros en nuestro hombre natural, a través de la cual podemos perder los privilegios que Él nos ha dado, como ha sucedido con este pueblo.
Y es por eso que en el versículo 7 dice: oh, cuán grande es la insignificancia de los hijos de los hombres, si son menos aún que el polvo de la tierra. Nos damos cuenta de eso, como hombres naturales, no somos nada, la verdad. No somos nada más que tierra, que agua, que ciertos elementos que el Padre usó para crearnos. Lo que sí vale es otra cosa. Y es por eso que quiero hacer aquí detenerme un poquito en un análisis sobre el valor del hombre, porque está hablando de la insignificancia, de lo poco que vale el hombre. Entramos en lo que es una paradoja, porque en Moisés 1, luego de que el Señor le mostró todas sus obras, todas sus creaciones en el universo, aunque dice ahí no todas porque son infinitas, pero es una forma de decir que mostró todas las creaciones, las vastas creaciones del Señor. Moisés quedó perplejo, quedó asombrado, incluso cayó, desfalleció. Y dice la Escritura: y la presencia de Dios se apartó de Moisés, de modo que su gloria ya no lo cubría, y Moisés quedó a solas, no pudo recobrar su fuerza natural, y se dijo a sí mismo: por esta causa, ahora sé que el hombre no es nada, cosa que yo nunca me había imaginado. A eso se refiere. El hombre es insignificante en el sentido en que está alejado de Dios, en el sentido más natural de su creación. Sin embargo, todos conocemos esta escritura en Doctrina y Convenios 18 que dice: recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, y si acontece que trabajáis todos vuestros días y me traéis aun cuando fuere una sola alma. La escritura continúa diciendo que cuán grande el gozo que tendremos con esa alma en el reino. Entonces, ahí hay una paradoja, ¿cierto? La insignificancia del hombre, pero también el extremadamente grande valor de un alma. Entonces, en base a esta paradoja, quisiera que leyéramos una cita hermosa del Elder Uchtdorf, ¿cierto? Que habla un poquito que esta es la paradoja del hombre. Comparado con Dios, el hombre no es nada. No obstante, somos todo para Dios. Mientras que al compararnos con la creación infinita podríamos aparentar que no somos nada, tenemos una chispa de fuego eterno que arde dentro de nuestro pecho. A nuestro alcance tenemos la incomprensible promesa de la exaltación, de mundos sin fin, y el gran deseo de Dios es ayudarnos a lograrla. Dioses sois, dice la otra escritura, porque sí hay una naturaleza divina. Hace poco vi nuevamente que alguien replicó esa pregunta que nosotros hicimos hace un par de años en Enlace de Fe, sobre quién estaba bien, Maquiavelo o Rousseau, ¿cierto? De que cómo es la cosa, si el hombre nace, ¿cierto?, malo y se le tiene que enseñar el bien, o nace con una buena naturaleza y la sociedad lo corrompe. Muchos, ¿cierto?, daban sus opiniones, pero la verdad es que ambos tienen razón, por lo que estamos viendo ahora mismo. El hombre tiene una naturaleza dual. Por lo tanto, tenemos ese hombre natural que es enemigo de Dios, pero tenemos esa naturaleza divina, ese potencial de exaltación, ese potencial de ser dioses, ese valor de un alma que es inconmensurable y por el cual tanto nos esforzamos dentro de la iglesia para poder trabajar cada día por la salvación del hombre, que es la gloria de Dios. Yo quisiera dejar esta clase aquí dándoles mi testimonio de que esta clase en particular, el Amán, es un libro maravilloso que me ha enseñado mucho en mi vida y espero que todos ustedes puedan examinarlo de una mejor manera, pero siempre tratando de aplicarlo a sus vidas, a sus circunstancias, siguiendo el ejemplo de este gran Nefi que a través de la meditación logró tanta comunión con el Padre, que es lo que deberíamos anhelar hoy en día, en esta época en que también muchos apóstoles nos han pedido ocupar este tiempo, mucho tiempo en casa con nuestras familias para replantearnos, para introspeccionarnos y conocernos mucho mejor y progresar. Eso es todo lo que el Padre quiere.
y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, termino la clase solo con un anuncio que quisiera darles a todos, que ya habíamos hablado, hecho encuestas, etcétera, de la próxima clase. Bueno, la clase de hoy fue la última que se dio un día domingo en vivo. Desde ahora en adelante, la próxima clase ya no va a ser domingo, va a ser este próximo sábado, para que todos puedan tenerlo en consideración. Y hemos decidido que va a ser los días sábados a las 22 horas de la noche en Chile, 22 horas Chile, para que ustedes puedan buscar, si quieren ahora mismo pueden buscar hora Chile y de acuerdo a eso van a saber la diferencia horaria que tienen desde su país. De todas maneras, vamos a publicarlo esta tarde, mañana, muchos días de esta semana, a través de carteles, en nuestros grupos de WhatsApp, Facebook, en la página, para que todos estén informados y puedan conectarse los sábados, ahora en la atardecer para algunos, noche para otros. El motivo de este cambio es básicamente para irnos adecuando a que en algunos lugares ya van a empezar o han empezado a juntarse ya en las capillas los días domingo, por lo tanto no queremos en ningún sentido ser una distracción como para que alguien fuera a la iglesia, nada de eso. Sino que vayamos todos a la iglesia los domingos en la mañana, que es lo más tradicional. E incluso tener esta clase el día anterior a la noche, el sábado, es súper bueno porque ustedes van a poder verla el sábado a la noche e ir más preparados aún con otra perspectiva también a la clase de los domingos en la iglesia. Y por supuesto, aquellos que no pueden conectarse en vivo, por ejemplo, los sábados en la noche a esta hora, la clase va a quedar igual, va a quedar grabada y la van a poder ver el mismo sábado de madrugada si quieren, o el domingo durante todo el día, y examinarla mejor. Así que muchas gracias por todo lo que ustedes hacen comentando y animándonos a poder seguir compartiendo estas impresiones con todos ustedes. Que tengan muy buena tarde y nos estamos viendo el próximo sábado en vivo. Hasta luego.